Bienvenido, bienvenida a este subcurso de la Biblia conociendo más la fe de Jesús. Bienvenidos a esta lección número 17. Queremos en la medida de tus posibilidades te puedas suscribir a nuestro canal, pero también nos puedas ayudar a distribuir estas lecciones a muchas personas que también serían muy beneficiadas y por supuesto tú serías muy bendecido al ayudarnos a distribuir y permitir que a través de estos mensajes podamos llegar a muchas personas. Jesús murió por todos, por todas, y sería muy bueno que pudiésemos contribuir en esta misión de compartir estas lecciones. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Nos disponemos a ser enseñados, guiados, orientados por ti. Así que pedimos de tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección para este momento trae como título La Biblia y los principios de la salud. ¿Qué relación hay entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra condición espiritual? Vamos a analizar algunos asuntos que la Biblia nos enseña acerca de este tan interesante tema. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Vamos a mirar un primer principio, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice allí el apóstol Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo presenta un principio claro. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nos dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo, a través de nuestro cuerpo, porque son de Dios. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa a Dios? Vamos a mirar allí en 3 de Juan 2 o también 3 de Juan 1, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¡Qué maravilloso! El anhelo de Dios, nuestro Padre, es que seamos prosperados en todos los asuntos de nuestra vida, pero de manera particular el texto dice: y que tengas salud, orientado en dos cositas. Que tengas salud física, pero también en la expresión así como prospera tu alma se refiere a esa salud espiritual. En esos dos asuntos Dios desea que el ser humano pueda prosperar, en la salud física y en la salud espiritual. ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? Hablaríamos de un segundo principio. El primero es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debemos glorificar a Dios a través del uso que podamos darle. Vamos a mirar un segundo principio. ¿Cuál es ese principio básico en la alimentación, teniendo en cuenta el anterior principio? 1 Corintios 10, 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hacer todo bien, hacer las cosas correctamente, de acuerdo también a la voluntad de Dios hacia nosotros, sus hijos. ¿Qué carnes son inconvenientes? ¡Wow! Tú puedes tal vez de una vez entrar en conflicto con esta pregunta. Tal vez se pudieran generar algunos prejuicios. ¿Qué carnes son inconvenientes? Hay de inmediatamente relacionar, ya sé qué va a mencionar. Vamos a reflexionar sobre este asunto. Vamos a mirar los principios que podemos hallar aquí en relación a la sana alimentación, en la voluntad que Dios tiene, no solamente en ese tiempo, la que tuvo en ese tiempo para Israel, sino para sus hijos, porque Israel era sus hijos, era su pueblo especial y Dios estaba muy interesado en su bienestar. Así que si Dios les da algunos tips, algunos principios para que ellos estén bien, ¿acaso no deberían ser asumidos también en nuestro tiempo para nuestro bienestar? Vamos a reflexionar sobre este asunto. Primero vamos a mirar lo que nos dice el texto bíblico allí en Levíticos 11, 3 al 20. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida,
la pezuña hendida, no sé si pudiera aquí ejemplificarla, la pezuña y que tenga aquí la ranurita, todo el que tenga pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Dos condiciones para los animales terrestres. Todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello. ¿Por qué? Porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo. Porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre. Porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. También el cerdo. Porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. ¿Qué significa rumiar? Es esa acción que vemos que hace la vaca cuando tiene ese bolo alimenticio, lo mastica, lo traga y vuelve y lo devuelve y sigue masticando. Esa acción se llama rumiar. Ok, ahora las orientaciones en relación a los animales que viven en el agua. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas. Nuevamente se presentan dos condiciones. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Y si tiene una, no. Deben cumplir las dos condiciones. Así como lo que leíamos anteriormente, que debe tener pezuña hendida y rumiar, debe tener esas dos condiciones. En el caso de los animales del agua, deben tener aletas y también escamas al mismo tiempo. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Ese concepto tan diciente, abominable a los ojos de Dios, y deberían ser también abominables, es decir, no tocarlos, no tener relación, mucho menos consumirlos. Os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos. Lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Aquí no podemos solamente confiar en que todo lo que nos gusta es bueno. Eso no va de acuerdo a los principios que Dios ha establecido en su palabra. De las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán. Serán abominación. Entonces aquí ya no hay especificaciones en relación a sus características, pero los nombra de manera puntual. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas, lo tendréis en abominación. Muy bien, entonces de acuerdo a este texto que hemos compartido, aprendemos lo siguiente. En relación a los animales terrestres, los que son viables para el consumo humano, deben tener estas dos condiciones. Deben rumiar y tener la pezuña hendida. En relación a los animales del agua, el principio que nos presenta la Biblia es que deben tener aletas y las escamas. Deben cumplir al mismo tiempo con las dos especificaciones. Si tiene una y no tiene la otra, no es viable para el consumo humano desde el enfoque bíblico. En las aves e insectos, como lo decíamos hace un momento, se mencionan de manera específica los que no deben consumirse. ¿Por qué pensar? ¿Por qué pensar que estas normas eran solo para el pueblo de Israel? En este punto yo te quiero llevar a la reflexión. Porque a veces el ser humano, en vista que siente un gusto hacia algún tipo de alimento,
Entonces decide mantener cierto escudo allí protector para no cambiar de posición. Pero el punto es, ¿por qué pensar que estas normas eran solo para el pueblo de Israel? Dios amaba a su pueblo, quería que ellos estuvieran bien, querían la salud de todos ellos, hombres, mujeres, que llegaran a un tiempo de vejez llenos de vida, llenos de vigor. ¿Acaso hoy la situación es diferente? ¿Acaso la percepción de Dios hacia sus hijos es diferente? Quisiera que volviésemos a recordar Tercera de Juan 2, porque es un texto que está un tanto antes del Apocalipsis, un librito antes del Apocalipsis. Y allí el apóstol nos deja en claro la voluntad de Dios para los que para estos tiempos son sus hijos, para su creación. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. Esos mismos principios que fueron implementados en beneficio de los hijos de Dios en antaño, esos mismos principios deben seguir guiando y normando nuestras prácticas en la alimentación. El conocimiento sobre animales limpios e inmundos eran bien conocidos por los hijos de Dios, no solamente a partir de Levíticos 11. Mucho antes, muchos años antes, esta situación era perfectamente conocida por los hijos de Dios. Miremos allí en Génesis 7:2, dice: de todo animal limpio en ocasión del diluvio de tiempo de Noé, Dios le dice allí a Noé: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, es decir, los inmundos, solo una pareja, un macho con su hembra. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué especificó 7 parejas de los limpios y solo uno de los que no son limpios? El propósito de Dios era que una vez terminado el diluvio, estos animales pudiesen otra vez seguir cumpliendo con sus funciones. En el caso de los limpios, Dios presenta una forma de reserva alimenticia para Noé y su familia, que iban a estar dentro del arca, quién sabe por cuánto tiempo para ellos. Así que les estaba haciendo provisión. Si se comían un parcito de vacas, pues no iba a pasar nada, porque aún seguía existiendo más parejas de animales limpios de vacas para reproducirse y continuar entonces con sus funciones. No fue así el caso de la pareja de los animales inmundos. Ahora mencionamos una experiencia que vivió el apóstol Pedro y que tal vez la hayamos mencionado en relación al tema del concepto limpio e inmundo. Veamos de manera puntual. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. La respuesta de Pedro: de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. El relato sigue hablando allí, dice que por tercera vez volvió a escuchar esa voz, hasta que finalmente en su visión el lienzo, esa sábana que mostraba toda clase de animales, cuadrúpedos y de todo, fue otra vez levantada al cielo. El relato bíblico dice que Pedro se quedó pensando en qué significaría esa visión, porque él tenía claro que si era cuestión de alimentación, habían animales limpios y habían animales impuros o inmundos, no aptos para el consumo humano. Así que, ¿cuál era el propósito de Dios al mostrarle esta visión? Yo les invito para que solamente echen una leidita al capítulo 10 de Hechos y ustedes se van a poder enterar perfectamente cuál es el contexto y cuál es el propósito. Sin embargo, vamos a mostrar aquí el texto clave en donde Pedro, después de haber reflexionado, ahora entiende cuál fue el propósito de Dios a través de esta visión. Allí en el mismo capítulo, Pedro, ya hablándoles allí a la familia
de Cornelio dice, entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Así que Dios le permite a Pedro, a través del Espíritu Santo, comprender cuál era el significado de aquella visión. Allí el propósito de Dios no era decirle a Pedro una nueva ley, que ahora sí podía matar y comer todo lo que quisiera, todo lo que corre y vuela va para la cazuela. No, ese no es el enfoque divino, ni es el contexto de este versículo. Así que para estos tiempos había una seria diferencia entre los judíos y gentiles, y los judíos creían que la promesa del Mesías, que su evangelio de salvación era solo para ellos. Los gentiles no tenían derecho. Y entonces en esa misión que Dios les encomienda a sus discípulos, pues ellos tenían de cierta forma esas limitantes, pero Dios le muestra que el mensaje debía ser predicado no solo a los judíos, sino también a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? ¿Por qué no debemos consumir alcohol, vinos? Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia. Quise mirar allí en el diccionario, mirar algunos sinónimos y dice desfachatez. El vino lleva a la desfachatez y a la descompostura. Y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Cuántos errores inmensos se han cometido bajo el efecto nocivo, perjudicial y no permitido por Dios al consumir vino o alcohol? Por eso la Biblia dice que el vino, uno, nos lleva a la desfachatez, a la insolencia, a la descompostura, y peor aún, nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Cuánto dolor, cuánta pérdida se ha tenido por decisiones que se toman en estados de embriaguez? Por eso la Biblia nos recomienda que no debemos consumir vino, porque el vino conlleva a la locura y nubla nuestro entendimiento o la razón, de tal forma que no podemos pensar y decidir correctamente. La Biblia, por el contrario, nos invita a estar siempre sobrios, lo contrario al estado de borrachos. Muy bien. ¿Por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes? Vamos a mirar entonces otro principio que de cierta forma ya lo mencionamos anteriormente. Primera de Corintios 3, 16 al 17. Excelente principio. ¿No saben que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ojo, que si alguno destruye el templo de Dios, pues él mismo será destruido por Dios. Dios mismo lo destruirá, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Para nadie es desconocido que el fumar daña nuestros órganos internamente. Para nadie es desconocido que el vino, que el alcohol daña nuestros órganos internamente, destruye los tejidos. ¿Cuántas personas han terminado sus años de existencia sobre la tierra en dolor, en aflicción, a sus familias, porque vivieron toda la vida sometidos a algún tipo de vicio? Pero hoy Dios nos está diciendo que este templo, ya como lo habíamos mencionado anteriormente, es el templo del Espíritu Santo, es la casa del Espíritu Santo. Pero nos dice algo más. Si alguien lo destruye, si alguien lo daña, dice, Dios también lo destruirá, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Nuestro cuerpo entonces es templo del Espíritu Santo. En el principio, ¿cuál fue la dieta que Dios recomendó al hombre?
El tema que hoy conocemos como el vegetarianismo, que hay muchos conocidos en la televisión que siguen estrictamente estos tipos de alimentación, no son descubrimientos de hoy, ha sido la voluntad de Dios revelada desde el comienzo de la creación del ser humano. Génesis 1:29 dice, también les dijo Dios a Adán y a Eva, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Esa fue la voluntad inicial de Dios para todos los seres humanos. De hecho, ni siquiera deberíamos llamarla voluntad inicial. Dios siempre ha querido el bien para nosotros. Y si nosotros pudiésemos alimentarnos en conformidad a su voluntad, pues de qué tantas cosas nos libraríamos, de qué tantos males nos libraríamos. Toda planta que da fruto y semilla os serán para comer. ¿Qué beneficios tiene hoy adoptar la dieta recomendada por Dios? Volvemos a recordar el texto. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. El beneficio, el anhelo de Dios para cada uno de nosotros es que haya prosperidad en nuestra salud, pero también en nuestra parte espiritual. Lo que nosotros consumimos afecta directamente nuestra mente. Y por esa razón, cuando no seguimos de manera específica las recomendaciones bíblicas que Dios ha dejado allí en su palabra, nos acercamos a los asuntos espirituales, tomamos la Biblia, queremos conocer de Dios, pero a veces pareciera que nuestro intelecto está como oscurecido, como nublado. Bueno, resulta que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros con esas impresiones y lo hace a través de nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro está nublado, de cierta forma está insensible a la voz del Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda. Él fue a quien Dios envió para que sirviese como nuestro consolador, para que fuese nuestra guía, quien nos convence del pecado. Así que si no estamos preparándonos, disponiendo nuestro cuerpo para que realmente sea el templo del Espíritu Santo, pues estamos en un gran riesgo. Hay un aspecto que quisiera resaltar cuando Satanás siente que un hombre o una mujer se están saliendo de sus artimañas, de sus engaños, de sus garras, dice que los lleva inmediatamente a que consuman alimento, mucho alimento, porque inmediatamente su organismo queda cargado, su mente queda entonces entenebrecida y los puede llevar otra vez al sometimiento y a la esclavitud de alguna práctica o de algún vicio. Muy bien, ¿qué demanda el Señor de cada hijo de Dios? Primera de Pedro 2:21 dice, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. Jesús no simplemente nos dejó esos estatutos, esos principios para nuestro beneficio. Los cumplió en su vida. Nos mostró que sí es viable, que sí es posible y cuántos beneficios maravillosos pueden traer a nuestra vida. Así que el desafío es que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Yo creo que tú y yo no concebimos la idea de un Jesús borracho, ni siquiera concebimos eso como abominable, un pecado. No concebimos a Jesús por allí comiendo de cuanta cosa hubiera, porque todo lo que corre y vuela puede servir de alimento. No, Él siempre respetó los principios de la salud. Y de esta manera entonces nos dice que Él nos dio ejemplo y nos invita a que podamos seguir sus pisadas. ¿Qué debemos hacer entonces en relación a esta lección? Lo primero, debemos procurar vivir una vida cristiana perfecta. ¿Qué nos dice Mateo 5:48? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busquemos la perfección. Busquemos siempre la manera de hacer las cosas para la honra y la gloria de Dios.
Número 2, seguir en todo el ejemplo de Jesús. La Biblia nos dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe hacer las cosas que él hizo. Seguir en todo el ejemplo de Jesús. Finalmente, en Efesios 4:30 se nos presenta un tercer desafío. No entristecer al Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es el desafío, que podamos seguir el ejemplo del Señor, que podamos buscar la perfección, que no olvidemos que esto que hoy tenemos, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Ese es el principio, que todo lo que hagamos debe ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. Que podamos disponer nuestro cuerpo de tal forma que haya todo el tiempo esa constante comunicación con nuestro Padre Celestial. De esa manera hay muchas cosas que van a mejorar, porque ese es el deseo de Dios, que seamos prósperos en nuestra salud, tanto física como la espiritual, y que prosperemos en todas las cosas. Así que yo te invito para que puedas reflexionar en cada una de estas lecciones, en cada uno de estos textos, en cada una de estas apreciaciones, pero que puedas hacer cambios. Cuando Dios nos hizo, Él conoce perfectamente cuáles son los detalles que sirven para nuestro funcionamiento. Qué maravilloso que tú y yo podamos ser obedientes a esos principios de la salud, que luchemos por mantener nuestro cuerpo bien, y eso pues va a generar alegría, paz, tranquilidad, bienestar para nosotros, pero sobre todo va a abrir ese canal para que nuestra mente pueda estar siempre en contacto con nuestro Dios, y mucho mejor que podamos crecer espiritualmente, entender muchas cosas que a veces nos dan pereza cuando nos acercamos a la Biblia, porque pareciera que nuestra mente y esas verdades bíblicas están como muy distanciadas la una de la otra. Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo y esperamos que el Señor pueda cumplir con su perfecta voluntad. Les invito para que juntos podamos orar. Padre Celestial, gracias por esta lección. Ayúdanos, Señor, a no mirarla con desprecio, a ver estos principios bíblicos. No solamente fueron establecidos para un pueblo de Israel de antaño, sino que han sido establecidos desde la creación del mundo, cuando hiciste a Adán y a Eva y les diste por principio estas instrucciones para su sana alimentación, para su bienestar. En el Nuevo Testamento también vimos un ejemplo corto de lo que significa también y de la permanencia del concepto y de esa ley que tú estableciste sobre animales que se pueden consumir porque tú lo permitiste, y otros que no son aptos para nuestra alimentación. Prospéranos y bendícenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a Dios por este espacio tan maravilloso. Ayúdenos a compartir cada una de estas lecciones. Nos vemos en una próxima lección. Un gran abrazo para todos.